13:37. Continuamos con más información y vamos directamente a nuestra segunda entrevista a Marcelo Espinel. El doctor Marcelo Espinel de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal se encuentra con nosotros para analizar justamente este tema que ha sido muy cuestionado. ¿Cómo está el concurso para elegir al nuevo o a la nueva fiscal general del Estado? Doctor, buenas tardes. Paul, bienvenido. Qué gusto. Un cordial saludo a toda la audiencia. Gracias por venir. Doctor, cuéntanos un poco cómo avanza el concurso para elegir al nuevo fiscal. Se ha dicho muchísimo en estos últimos días, se ha cuestionado incluso el concurso. ¿Podemos garantizar en un proceso transparente? Bueno, más bien es un concurso que se ha caracterizado precisamente por ser opaco, por no entregar toda la información que la ley le obliga, tanto al Consejo de Participación Ciudadana como a la Comisión Ciudadana de Selección. No podemos acceder a información que nos impide a la vez de ejercer nuestro derecho al control social. Sucedió esto ya en la fase de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Sucedió también cuando los postulantes presentaron sus carpetas ante el Consejo de Participación Ciudadana. Tanto es así que tuvimos que acudir a la justicia para que a través de una acción judicial de acceso a la información pública, una jueza obligue al Consejo de Participación Ciudadana a hacer pública esta información. Y el otro aspecto que lamentablemente también ha caracterizado al concurso es el incumplimiento del reglamento. Ya se cuestionó a la Comisión Ciudadana de Selección, se ha dicho que al menos el 70% de los integrantes no cumplen con los requisitos y lo propio ha sucedido con los postulantes. Al menos 5 de los postulantes no deberían estar siendo parte del proceso y en la misma línea hemos identificado que se han otorgado calificaciones que no coinciden con la documentación que se encuentra en las carpetas. Son 27 postulantes. ¿Cuáles han sido, bueno, para no alargarnos, las calificaciones de los primeros 5 postulantes para un poco ir analizando el panorama y con qué fiscal nos vamos a encontrar? Bueno, dentro de las calificaciones que ha otorgado la Comisión Ciudadana de Selección, vemos que encabeza la lista precisamente Daniela Camacho con 48 puntos, jueza. Inés Maritza Romero con 46,75, Carlos Alarcón, el actual fiscal encargado, con 46,5 y Salomón Montese con 46 puntos. ¿Sobre cuánto, doctor? Sobre 50 puntos. Creo que no hay que dejar dentro de esta lista a Walter Samno Macías, igual, en este caso vinculado a la Corte Nacional de Justicia, que tenía igual 45 puntos. Sin embargo, Paul, creo que es importante mencionar esto a la audiencia. Dentro de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso Fiscal, nosotros estamos haciendo una réplica del concurso. Es decir, estamos repitiendo todo lo que tiene que hacer la Comisión Ciudadana de Selección de acuerdo a su reglamentación para ver si es que las calificaciones son correctas. Y aquí está la diferencia. De los individuos que he mencionado, el que más llama la atención es la diferencia en puntaje precisamente de Carlos Leonardo Alarcón, el actual fiscal encargado. Nosotros hemos otorgado 40 puntos, es lo que determina su carpeta, y no entendemos al día de hoy por qué la Comisión Ciudadana de Selección ha decidido otorgarle 6,5 puntos más. Hemos verificado el informe individualizado de su calificación y de acuerdo a la Comisión Ciudadana de Selección, estos 6,5 puntos adicionales lamentablemente se están calificando mal en el sentido de que se está dando como válido un certificado de capacitación específica que tiene más de 3 años de antigüedad, eso el reglamento no lo permite. Hay un certificado que no tiene aval académico y que tampoco lo permitiría dentro del concurso y se está calificando de manera doble, tanto en experiencia general como específica, su cargo de fiscal durante toda su trayectoria de fiscal, así como también un cargo como asesor parlamentario. Esto, que es incompatible con el reglamento, está dando como resultado que él tenga más puntos que los merecidos. Es el caso que más nos llama la atención. En los otros casos hay diferencias de 1, 1.20, 1.25, que realmente pues no logran hacer una mayor diferencia. ¿Cómo se ha ido evaluando precisamente a los postulantes? ¿A través de exámenes, a través de la entrega de documentación? ¿Cómo alcanzan estos 45, 46, 47 puntos los primeros postulantes? Hay distintas fases en el concurso, Paul. La primera fase es la de admisibilidad. Los postulantes tienen que cumplir con ciertos requisitos, no verse inmerso en prohibiciones y presentar una carpeta. Ahí nosotros ya vimos las primeras alertas. Uno de los casos que más nos llamó la atención es precisamente el del José de la Gasca, exministro del gobierno de Daniel Noboa. Él presentó una carpeta incompleta, presentó una carpeta errónea y a pesar de eso continúa en el concurso. Él junto con 4 postulantes más no debían ser parte de este proceso. La siguiente fase es la que acabamos de culminar, la fase de méritos. La Comisión Ciudadana de Selección lo que tenía que hacer era calificar la trayectoria profesional, la trayectoria académica y otros méritos al respecto de, por ejemplo, si tienen algún tipo de aspecto que se enmarque en lo que se conoce como discriminación positiva. Pertenecer, por ejemplo, a un grupo o nacionalidad indígena, afroecuatoriana, etcétera, etcétera.
Hemos culminado ya esta fase. Ahora lo que viene es las solicitudes de recalificación. Algunos postulantes presentarán sus solicitudes de recalificación hasta el día de hoy y la Comisión Ciudadana de Selección tendrá que calificarlos nuevamente para saber si es que aumentan sus puntajes o incluso pueden disminuir. La siguiente fase es importante y tenemos una altísima preocupación, que es la fase de oposición. La fase de oposición quiere decir que los postulantes tendrán que rendir exámenes, una prueba escrita y una prueba oral. ¿Pero por qué nos preocupa? Hace 3 semanas aproximadamente solicitamos al Consejo de Participación Ciudadana y a Cintia Hacho como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección información al respecto de cómo avanza la fase de oposición. Si ya contactaron las universidades y las universidades ya entregaron su banco de docentes para que ellos puedan elaborar las preguntas y participen también en las audiencias orales, y esta solicitud no ha sido respondida. En la misma línea, escribimos a Cintia Hacho desde la Comisión Cívica que conforma varias universidades para que podamos mantener una reunión y que logremos generar un espacio de colaboración para ver si es que las universidades pueden brindar apoyo a esta fase. Tampoco hemos recibido respuesta. Cuidado y la fase de oposición no está avanzando. Cuidado y existan intereses de no designar fiscal en el país, teniendo en cuenta que en noviembre potencialmente se quiere llevar a los ecuatorianos una consulta popular para que ya no sea el Consejo quien designa al fiscal, sino que se lo haga a través de la Asamblea, dando como resultado que el actual fiscal encargado se quede todavía aún más tiempo en el cargo. O quizás sí, pero direccionado, doctor. También existen las dos posibilidades. Yo creo que, como se decía en semanas pasadas, Paul, estamos entre la espada y la pared. O que se designa al fiscal por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera direccionada, con poca confianza, con una institución que no tiene legitimidad, o que probablemente no se lo designe, y que mantengamos una autoridad encargada, y mantener una autoridad encargada es incompatible con el Estado de Derecho. Es abrir las puertas a la corrupción. Eso no es beneficioso para ninguna democracia. Vemos lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, vemos lo que sucede en el Tribunal Contencioso Electoral y lo que sucedió buen tiempo durante la permanencia del Consejo de la Judicatura prorrogado. No le hace bien al país al tener autoridades prorrogadas. 2 preguntas importantes. La primera, ¿cómo garantizar? Esto es como el colegio, es decir, si es que a usted le filtran las preguntas, tiene más beneficios. ¿Cómo evitar que no se filtren las preguntas, que no se le dé casi comidito a ciertos postulantes la información para el examen escrito y para el examen oral? Con 2 principios básicos, rendición de cuentas y transparencia, pero lamentablemente es lo que no caracteriza este Consejo de Participación Ciudadana. Cintia Hacho, hay creo que recordarle que ella no es funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana, ella es representante de la ciudadanía, es ella quien debería estar rendiendo cuentas al respecto de cómo avanza el proceso. Pero solo de ella depende. Es la presidenta, es la coordinadora de la Comisión Ciudadana de Selección, es ella quien debería decirnos qué está pasando con la fase de oposición, pero lamentablemente la señora Hacho ha decidido no dar declaraciones públicas. Y en ese sentido, quien al menos debería hacerlo es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo único que escuchamos de Andrés Fantoni es que este es el concurso más transparente y mejor elaborado por parte de la institución. Algo que realmente no coincide con las críticas que no vienen únicamente de esta comisión cívica, sino también de instancias de profesionales, de abogados, de académicos o incluso de los propios veedores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El otro aspecto, transparencia. En teoría, el proceso de oposición debería ser completamente transparente, indicándose, por ejemplo, cuál es el sistema informático y cuál es el nivel de encriptación y también de anonimización de este sistema informático al momento de rendir las pruebas. Esperemos que esto sea respetado, que no entremos en dudas como sucedió con las pruebas al respecto de quienes postulaban a ser parte del Consejo Nacional Electoral, que ha generado problemas hasta la actualidad, y que de esta manera se garantice que no solo tengamos un fiscal independiente, sino que realmente sus conocimientos técnicos y profesionales sean reales. ¿Qué tan importante es la cuarta fase, la escrita y la oral? Porque aquí los anteriores concursos, los postulantes es ahí donde han tropezado, donde han fallado y donde se evidencia si es que efectivamente tienen los conocimientos, porque en estas otras fases previas pueden, digamos, cometer o hacer cualquier tipo de trampa, pero ya en la escrita y en la oral es un poco más complicado. O también existe la otra alternativa, que precisamente esta fase oral puede ser manejada subjetivamente y se pretenda favorecer a quien no cuenta con los conocimientos. Recordemos lo que siempre se decía al respecto de la evaluación de la presentación oral, de la audiencia oral de Diana Salazar. Su carpeta no tenía un puntaje que estaba entre los primeros puntuados, en cambio, durante la fase oral tuvo una calificación de 20 sobre 20. Y esto pues se puso en entredicho en su momento.
Yo creo que esto es importante mencionar a la ciudadanía, porque los problemas del Consejo de Participación Ciudadana no únicamente es del actual, ha sido un problema estructural desde su concepción. Pero también hay otro aspecto, Paul, que creo que es importante mencionar, lo que es la fase de impugnación. Los ciudadanos, terceros ajenos al proceso, pueden presentar impugnaciones al respecto de las postulaciones. Si es que se considera, por ejemplo, que la calificación no fue la adecuada, si se considera, por ejemplo, que son personas que no serían independientes al momento de ejercer el cargo, o se considera que tal vez no tienen la probidad y la integridad adecuada. Pero mucho cuidado y suceda lo que ya pasó en el proceso de designación de la judicatura. Se presentaron impugnaciones, por ejemplo, en contra de Mario Godoy. Estas impugnaciones simplemente no fueron tratadas, se desecharon. ¿Y cuál fue el resultado? Que Mario Godoy después fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Entonces hay que exigir altísima responsabilidad a la Comisión Ciudadana de Selección y posteriormente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que dé un tratamiento adecuado a potenciales pedidos de impugnación. Pero qué complicado va a ser, doctor. Otra consulta en este mismo tema. El exministro de Gobierno, José de la Gasca, ha manifestado que él se siente perjudicado porque supuestamente le han robado puntos y que él va a impugnar este tema. ¿A qué se refiere justamente? Nosotros hemos sido enfáticos al respecto de la postulación de José de la Gasca y creo que hay tres aspectos sobre esto. La primera, ¿su postulación fue legal? Sí, porque mucho se discute sobre si un exministro podría postularse a ser fiscal. La ley lo permite. Pero no es militante. No es militante de ADN, no ha sido directivo de ADN, podría ser candidato en este caso a ser fiscal. Recordemos, por ejemplo, lo que pasaba con Galo Chiriboga. Galo Chiriboga en su momento, durante la época del gobierno de Rafael Correa, era ministro del Trabajo y él fue después seleccionado fiscal. Incluso hay una diferencia un poquito más grande, él era ministro en funciones. El segundo aspecto que hemos sido enfáticos es que a pesar de que esto es legal, no es correcto. Creo que casos como el de José de la Gasca, casos como el de Carlos Alarcón o incluso de Daniela Camacho deberían considerarse potenciales conflictos de intereses. Sí. Creo que un acto de buena fe, de buena voluntad habría sido solicitar licencia al cargo para que de esta manera no se influya desde su accionar en la Fiscalía General del Estado y en la Corte Nacional de Justicia dentro del proceso de designación. El tercer aspecto en el que hemos sido muy enfáticos es que José de la Gasca no cumplió con los requisitos. Su carpeta no fue presentada adecuadamente, él presentó un documento erróneo, que es la declaración de conflictos de intereses. Esta declaración de conflictos de intereses determina precisamente cuál es el tipo de relaciones que tiene el postulante con distintos actores. El formulario que presentó José de la Gasca correspondía a otro concurso, no correspondía al proceso de selección de fiscal. En ese sentido, lo que tenía que haber hecho la Comisión Ciudadana de Selección es desechar su postulación. Así que es muy probable que mientras José de la Gasca solicita una recalificación, que es el término adecuado, no impugnación, al respecto de su carpeta, en las siguientes fases exista algún actor que presente una impugnación a la candidatura de José de la Gasca en razón de que su carpeta fue presentada de manera errónea. Una última consulta, doctor. ¿Hay plazos establecidos, fijos, o se puede ir dilatando el proceso hasta, como bien indica, lleguen las elecciones seccionales? El concurso, de acuerdo al reglamento, debería culminar el mes de mayo, es decir, este mes. Sin embargo... Pero está crudito. Sin embargo, el reglamento le da la potestad al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el extenderlo 2 meses más, es decir, hasta el mes de julio. En el mes de julio, idealmente, el Ecuador debería tener fiscal definitivo hasta el año 2031. Personalmente, dudo que se cumpla el plazo, esperemos que me equivoque. Creo que es muy probable que esto se extienda, no solo por el accionar de la Comisión Ciudadana de Selección, sino también por la potencial presentación de acciones de protección o cualquier tipo de acción en el índole jurisdiccional que podría retrasar el proceso o incluso retrotraerlo a una fase anterior. 13:51 del doctor Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Paul. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más.